Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a El Derecho y los Derechos en Serio, espacio de reflexión y diálogo sobre democracia constitucional, transformaciones sociales, libertades y derechos. En esta nueva emisión vamos a tener la oportunidad de conversar con un invitado extraordinario que no necesariamente proviene del ámbito jurídico, y digo no necesariamente porque aunque no es abogado de formación, tiene un gran bagaje de conocimientos en distintas ramas del derecho, pero además es ante todo un activista ciudadano en pro de los derechos humanos, del combate a la corrupción, y un muy destacado empresario duranguense que también desde hace varios años me precio encontrar con su amistad. Me refiero al ingeniero Óscar Moreno, quien nos acompaña como presidente del Observatorio Ciudadano de Durango. Estimado ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, doctor. Muy amable, muchas gracias. Es un honor estar aquí con usted. Al contrario, ingeniero, desde hace varios años hemos venido construyendo, colaborando en distintas plataformas ciudadanas. Primero usted en Coparmex Durango, ahora ha ocupado desde hace algunos años cargos importantes en Coparmex Nacional y en este momento, como decíamos en la introducción, se desempeña como presidente del Observatorio Ciudadano de Durango. Y quisiera, si lo tiene bien, ingeniero, que pudiéramos empezar por ahí. Este observatorio poco a poco se ha ido consolidando en nuestra entidad. Mucha gente ya lo conoce, pero para algunos de nuestros televidentes que todavía no lo tengan muy bien ubicados, y es tan amable decirnos en qué consiste el observatorio, cuál es su labor y cuáles son algunas de las iniciativas que han apoyado durante su gestión, si es tan amable. Sí, gracias. Bueno, el Observatorio Ciudadano de Durango surge posteriormente de cuando yo fui presidente de Coparmex. El presidente anterior, Elier Flores, y su servidor y algunas otras personas que no estaban en ese momento en la función pública, en ese momento no estaban en la función pública, pensamos que se necesitaba tener en Durango un observatorio ciudadano que, más que nada, los objetivos de estos observatorios son hacer análisis, sobre todo de las estadísticas, de los datos que se publican por las diferentes entidades a nivel nacional que vienen siendo contrapesos del trabajo de los gobiernos, tanto estatal, federal, municipal. El Observatorio Ciudadano de Durango se forma y nos adherimos a la Red Nacional de Observatorios que preside Francisco Rivas a nivel nacional, y este Observatorio Nacional está avalado y certificado por la Embajada de Francia y por la Embajada de los Estados Unidos, en la función precisamente que es promover el Estado de Derecho, promover la justicia, promover la objetividad y ahora la paz. En su momento, precisamente, al estar publicando y analizando los datos que publica el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional, que son los índices delictivos que se mandan por las fiscalías, las carpetas de investigación, y también en su momento los análisis que hace la Encuesta Nacional de Seguridad del INEGI, la que hace la encuesta de victimización, la ENVIPE del INEGI también, y algunos otros datos que se publican a nivel nacional. Data Coparmex, por ejemplo, también, que lo publica Coparmex, y algunas otras entidades como el IMCO, el Instituto Mexicano de Competitividad, México Evalúa. Analizamos todos estos datos y los tratamos de dar a conocer a los ciudadanos de una forma más digerida, porque casi siempre estos estudios son muy amplios. Nosotros tratamos de hacer una comparativa y eso es lo que hacemos. Pero también ya en ese momento, siendo yo ya vicepresidente del observatorio y siendo, como usted comentaba, teniendo puestos a nivel nacional,
se formó el Consejo por la Paz. El Consejo por la Paz es un consejo que nos reunió a todos los que formamos el Observatorio Ciudadano e invitamos a otras personas, en su momento algunos diputados que estaban en ese momento en la legislatura, y entre ellos el exdiputado Benítez, el exdiputado Ricardo López, algunas otras personas en la universidad. Todavía el rector Solís forma parte todavía de este Consejo por la Paz, Monseñor Faustino. ¿Y en qué consiste Consejo por la Paz? Bueno, por primera vez Durango es el único estado en la República que tiene en su constitución el derecho a la paz. Cuando lo empezamos a formar, la gente nos decía, pero ¿por qué un derecho a la paz si es un derecho humano? Y ya desde el momento que tenemos los derechos universales, se supone que tenemos, ahora sí valga la redundancia, el derecho a todos los derechos. Pero quisimos poner esa situación dada la cuestión que vive de violencia el país, y precisamente logramos, a través con el apoyo de los diputados, algunos otros, Sujei Torres, el diputado Mojica, pero repito, muchísima gente de la sociedad civil, el empresario Furken Pinelli, Emily Montiel, que ahorita es la actual presidenta de este Consejo por la Paz, y logramos, repito, gracias con la dirección del contador Elier Flores, logramos llevar este derecho de la paz a través de una iniciativa de la doctora Carla Obregón, que ahora es presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero en ese tiempo todavía no tenía ese cargo, pero ella tenía una iniciativa que inclusive le sirvió de tesis profesional, y de ahí empezamos a actuar. Logramos, repito, tener el derecho a la paz, el único estado en todos los 32 que lo tiene en la Constitución, y de ahí hemos estado haciendo diferentes acciones. Logramos influir para que ya se promulgara la Ley de Fomento y Cultura por la Paz, que tiene un reglamento donde ya el gobernador es el presidente honorario, el secretario de gobierno es el presidente operativo. Todas las dependencias están obligadas a tener esas actividades dentro de sus ámbitos cada quien, y puedo comentar, a lo mejor los que me estén escuchando van a decir que no es por ahí, pero de ahí podemos decir que va muy de la mano con el programa Vive que tiene actualmente el gobierno y lo que está haciendo el Instituto de Derechos Humanos del municipio y valores del municipio, que es atacar los polígonos donde hay inseguridad, que son los mismos que tiene la Secretaría de Seguridad, que son los mismos que tiene la Defensa Nacional, que son los mismos que tiene la Policía Municipal, donde se dan la mayoría de los hechos violentos, como puede ser la violencia intrafamiliar, como pueden ser los suicidios, como puede ser el narcomenudeo, donde se dan las mayores, y atacarlos todas las dependencias para tratar de bajar precisamente los índices delictivos. Esto ya es muy conocido por la gente que se dedica a esa parte de seguridad, donde que los polígonos, al atacar y bajar, atacarlos de una forma con cultura, con sociología, con antropología, trabajando las madres de familia, la iglesia, la educación, los padres de la sociedad de padres de familia, invitando a trabajar a los grupos delictivos, como se ha hecho en algunos polígonos por parte de la doctora Carla Obregón, a quien le mando un saludo, por cierto, que fue candidata a la Comisión Nacional de Derechos Humanos Nacional, excelente candidata por Durango. Es como se empieza a bajar la violencia. Esto no es algo nuevo, algo que se haya descubierto por nosotros, pero sí estamos trabajando en esa situación. Entonces, ingeniero, con esta reseña que nos ha hecho durante los pasados minutos, nos damos cuenta de que el observatorio es una plataforma, una alianza estratégica de distintas instituciones, tanto del sector público como del sector privado, como del sector social, porque está el gobierno en sí mismo, nos platica de las universidades, también nos hace ver que el empresariado está también muy de lleno en todos estos temas, que representan también algunas de las problemáticas más apremiantes que tenemos como sociedad, y de ahí pues que sea tan relevante la misión que tiene el observatorio, porque desde esa perspectiva también la paz, no lo olvidemos,
en la comunidad internacional siempre ha sido una de las puntas de lanza, ni más ni menos si nosotros observamos cuál es la misión de las mismas Naciones Unidas, de la Carta de las Naciones Unidas, es la paz y la seguridad internacionales. Esa es la misión central que tenemos nosotros desde ese punto de vista, y entonces es tan relevante, ingeniero, el papel que ustedes están teniendo. Tras un pequeño corte, si le parece bien, nos seguirá narrando qué tipo de estrategias, de iniciativas. Me parece muy interesante esto que han llevado a cabo, por ejemplo, aquí en la ciudad capital, en concurso con las autoridades gubernamentales en materia de prevención del delito, o con la Comisión de Atención a Víctimas, por ejemplo, que han podido ir a algunas de las zonas más conflictivas que tenemos aquí en Durango capital. Y que todo eso, desde luego, con base en la educación, en la cultura, en la tolerancia, en el respeto, en los valores familiares, el involucramiento también, con pleno respeto a la libertad religiosa, pero cuando ha sido el caso de también autoridades católicas, como bien nos lo ha mencionado, todo eso es fundamental, e incluso de otros credos religiosos, ¿verdad? Siempre y cuando abonemos a la paz. Pero si le parece, tras un pequeño corte, hablaremos de eso, ingeniero. Sí, claro, adelante. A nuestro auditorio de El Derecho y los Derechos en Serio, les invitamos a permanecer con nosotros. Gracias por permanecer en El Derecho y los Derechos en Serio. Estamos conversando con el ingeniero Óscar Moreno, quien en la actualidad es presidente del Observatorio Ciudadano de Durango y ostenta también un alto cargo en Coparmex Nacional, y a partir de estas plataformas ha podido involucrarse en distintas iniciativas ciudadanas de largo aliento en materia de seguridad pública, de derecho a la paz y otros temas fundamentales. Ingeniero, antes del corte nos hablaba de algunas de las propuestas, de las iniciativas que han podido llevar a cabo desde el Observatorio Ciudadano. ¿Nos puede platicar, si es tan amable, algunos casos de éxito durante este periodo en el cual usted ha fungido como presidente, y también, digamos, ¿qué tenemos de aquí al futuro, que podemos avisorar como herramientas y otro tipo de iniciativas con las cuales se puede ahí entremezclar la labor del observatorio? Sí, gracias. Sí, definitivamente, bueno, como les decía, el objetivo del observatorio más que nada es hacer propuestas, análisis en lo que es su misión, que es la seguridad, el Estado de Derecho, la justicia y ahora la paz. De ahí le decía, del observatorio nació la iniciativa de formar el Consejo por la Paz, que es realmente el Consejo por la Paz, del cual forma parte el observatorio, pero que todos los integrantes del Observatorio Ciudadano formamos parte de ese consejo, que es otro órgano que nació del Observatorio Ciudadano, y el Observatorio Ciudadano nació de Coparmex, cuando Elier Flores era su presidente y su servidor su vicepresidente. Ha sido una serie de acciones ciudadanas que han ido creando organismos. En el observatorio, como dije al principio, nos dedicamos más que nada a hacer análisis objetivos en cuanto a seguridad, y ya comenté la misión que tenemos. Pero el Consejo por la Paz, que nació por ahí, que ahorita preside la doctora Emily Montiel, y que repetía, está formado por muchísimas instituciones e entidades, son las instituciones las que las forman, y también tenemos obviamente personalidades. Lo que estamos buscando es precisamente aplicar esa parte que en su momento comentaba yo, la doctora Carla Obregón, en su tesis y en anteriores trabajos hizo en algunos polígonos que tenían altos índices de inseguridad. Actualmente, por ejemplo, la doctora Carla Obregón está trabajando en algunas colonias donde inclusive se invita a los grupos, vamos a llamarles así con el debido respeto, a las bandas que inciden en la delincuencia, se les invita a trabajar, porque es un problema. Llegan las autoridades y arreglan, pintan los espacios públicos de recreación, columpios, jardines y todo, pero al tercer día, y recuerdo que por ahí me tocó ver alguna vez una declaración del presidente municipal, Toño Ochoa, donde a los 3 días de haber arreglado un parque infantil ya estaba totalmente pintarrajeado y destrozado. ¿Qué está haciendo el Consejo por la Paz? En este caso la doctora Carla Obregón invita a esos grupos que viven en esa zona, que se juntan en las noches a diferentes actividades,
y los invita a que participen, a pintar, que participen ellos mismos, porque de eso se trata. En una colonia, si no invitamos a las mamás de los adictos, si no invitamos a las mamás de los deportistas, si no invitamos a la iglesia, si no invitamos a la sociedad de padres de familia, a los maestros, al párroco de la colonia, y todos en conjunto logramos hacer comunidad y hacerles que sientan el orgullo de pertenecer a esa colonia, decirles, mira, te vamos a arreglar el parque, pero para que lo cuides, tú mismo ayúdanos a pintarlo, tú mismo ayúdanos a arreglarlo, a cortar la hierba, a pintar, etcétera. Vamos a hacer actividades para ustedes por grupos, y con eso acabamos un poquito con esa tensión que se hace. Esa es una de las cuestiones que repito, logramos impulsar la formación. Ese es ya un ente del gobierno que está inclusive en la ley y que está con reglamento, que se aprobó por el Congreso, que es el Consejo por la Paz, pero ese ya es, repito, ya es un ente gubernamental del cual forma parte el observatorio como ente privado y forma parte el Consejo por la Paz, también como ente privado, como dos organismos diferentes que somos primos, pero estamos diferentes, y forman parte todos los directores de las diferentes instituciones estatales y municipales. Por eso comentaba, la aplicación ya directa que está haciendo esto es el programa Vive, porque repito, si no llegamos y actuamos en los polígonos donde hay inseguridad, pero de una manera entre todos, donde todos tengamos que entender que, por ejemplo, uno de los problemas más fuertes que tenemos ahorita en Durango, los homicidios dolosos, la extorsión, afortunadamente están prácticamente en cero. Existe la extorsión telefónica, pero bueno, esa ya es cuestión en todos lados, y está generalizada. Y es cuestión personal de que cada quien entienda que en cuanto se dé cuenta que le piden datos, tiene que colgar el teléfono, ¿no? O sea, la extorsión telefónica ni siquiera es aquí de Durango, es a través de teléfono, a veces de otras entidades. Ya está internacional. Pero la extorsión así directa no existe en Durango, los casos son contados, prácticamente en ceros, los homicidios dolosos están ceros, por eso lo podemos decir de acuerdo a la encuesta nacional de seguridad y de acuerdo a la encuesta de victimización, que son encuestas telefónicas directas o presenciales a la población. Tienen a Durango como el cuarto municipio más seguro del país, y se dice fácil con 2.586 municipios que tiene el país. Entonces, no quiero aquí que suene que estamos barbeando a las autoridades. Esos son los datos que arrojan la encuesta del INEGI, así como coloca a Tapachula, Chiapas, como el municipio más peligroso actualmente, y Fresnillo, que ocupó el primer lugar durante mucho tiempo y que ahorita ya bajó al segundo lugar. Pero son encuestas que le da, de acuerdo a la encuesta de percepción de inseguridad, colocan a los municipios. Sin embargo, sí, el problema mayor que tenemos, decía yo, es la violencia intrafamiliar. Durango tiene, recordemos, 16 municipios con alerta de género. Vemos que ya vamos en 148 suicidios en lo que va del año. Y hay más de 9,000 carpetas de violencia intrafamiliar según el Consejo Estatal de Violencia contra Mujeres y Niños. Varios feminicidios, desafortunadamente, también. Los feminicidios, hay que recordar que los feminicidios, casi el 99.99% se dan por alguien que convive con la víctima, ¿verdad? Ya sea un sobrino, el novio, el esposo, desafortunadamente ya ahora vemos que hasta los hijos, desafortunadamente, pero se da dentro, sin quitarle la responsabilidad que tienen las autoridades por ley de prevenir esto. No hay ni trabajadoras sociales ni policías para que estén cuidando en cada casa que no vaya a haber violencia intrafamiliar y que después inclusive termine en un feminicidio. Pero también ahorita el problema es de los suicidios. Entonces, aquí se han perdido mucho los valores. Lo que necesitamos es que la gente entienda que necesitamos regresar a convivir con la familia, a estar pendientes, decir, mi hijo, la hermana, el primo, mi empleado, mi vecino, lo vemos, el trabajador, si vemos, esta es una función de todos, de los medios, de los que están aquí detrás de las cámaras,
del personal administrativo de todas las empresas, de todas las universidades, del gobierno. Responsabilidad compartida. Responsabilidad social, porque nosotros necesitamos ver que si en una casa hay violencia intrafamiliar, necesitamos platicar con nuestra vecina, con nuestra prima, repito, con nuestra sobrina, con quien sea y decirle, oye, estás mal. Hay un violentómetro que te empieza desde novios, cuando los empiezan a decir, no te vistas así, cuando los empiezan a atacar, cuando empiezan con celos, con el misoginismo que se tiene muy avanzado en todo México, pero en Durango definitivamente es un problema. Necesitamos impulsar otro tipo de masculinidades, ¿verdad? Donde es la paternidad responsable, donde es precisamente el ser responsable de los hijos. El sistema de los cuidados también. El sistema de los cuidados. Que ya tenemos una iniciativa, pero pues falta todavía su implementación, con lo que menciona del suicidio. Todo lo que debemos hacer en materia de salud mental, ingeniero, hay muchísimo por hacer. El tiempo se nos está agotando, ingeniero, pero algún comentario final a reserva de que, abusando de su tiempo, lo vamos a tener en una emisión posterior. Pero algún comentario de cierre en este Simplemente programa. Nada más invitar que recordemos que los valores familiares son los que pueden prevenir los suicidios, los que pueden prevenir los feminicidios. Invitamos a que todo el mundo trate de voltear a ver a sus hijos, a sus hermanos, a su familia, que traten de convivir con ellos, que dejemos que la sangre llama y que dejemos que nuestras individualidades ocasionen que las familias se rompan y que las familias dejen de estar viendo por el futuro de los niños, que realmente no el futuro económico en este caso, sino el futuro de paz, el futuro de los valores, y regresar a aquellas familias que comían y que se juntan mínimo 3 o 4 veces a la semana para comer en conjunto y platicar y conocerlos. Siempre los valores humanos, ingeniero, los valores sociales como punta de lanza de lo que también usted comentaba muy bien al principio, ese sentido de comunidad, ese sentido de identidad y de pertenencia que desafortunadamente se ha ido perdiendo, pero qué bueno que esté involucrado en este tipo de temas, qué bueno que además del observatorio tengamos ya este consejo del cual nos ha hablado, qué bueno que también exista sin filias ni fobias políticas, un análisis desapasionado de la realidad, un análisis con la frialdad que marcan los números y las cifras que nos permiten decir que en efecto en materia de homicidios dolosos estamos, digamos, en una situación satisfactoria dentro de lo que cabe, pero que hay muchísimo que trabajar en los temas que nos ha comentado de violencia intrafamiliar, el asunto también que desde hace años ha sido exponencial aquí en nuestra entidad del suicidio y lo que conlleva en materia de salud mental. Y en fin, este primer programa pues nos sirve de lanza, ingeniero, para seguir platicando en lo posterior, siempre con lo que lo ha caracterizado, que es el activismo ciudadano y la creación y el impulso de este tipo de iniciativas en donde todas y todos tenemos una responsabilidad. Le agradezco por haber estado con nosotros, ingeniero. Y a nuestro auditorio del Derecho y los Derechos en Serio, como siempre, les agradecemos el favor de su atención y les invitamos a estar con nosotros en una próxima emisión.